Listo, entonces vamos a tener estas importantes relaciones que se dan acá, donde los dos se ven beneficiados. En este caso tenemos eh, la simbiosis y el mutualismo. Las dos especies se ayudan y las dos están beneficiadas. Pero ojo con esto. eh, en la simbiosis, ¿cierto? La relación es necesaria. Sí o sí tiene que existir. ¿Listo? O sea, eh, si desaparece un ser vivo, el otro también morirá. ¿Listo? Pero esto en la simbiosis. O sea, la existencia de las dos especies es necesaria, ¿cierto? Para que estén ahí. Bien. Entonces nosotros tenemos que eh, los que están ahí involucrados en la simbiosis, ¿cierto? Los organismos que están involucrados se van a llamar simbiontes. ¿Listo? Y es necesaria para que puedan sobrevivir. Nosotros el mejor ejemplo que podemos tener de una simbiosis es en unos organismos vivos que los vamos a llamar los líquenes. ¿Listo? Como ustedes pueden ver acá, los líquenes son organismos que surgen perdón, de la simbiosis entre un hongo y un alga. ¿Listo? Entonces, cuando hay esta unión entre hongo y alga, surge esto. Todos los conocemos. En el colegio hay muchos en los árboles, ¿cierto? Y se llaman líquenes. Entonces, el hongo, ¿cierto? Necesita de la parte de la alga para obtener la glucosa de la fotosíntesis. Y el alga necesita de esa parte del hongo para obtener la materia en descomposición en la que se está pegando, el sustrato donde se está pegando el hongo. ¿Listo? Es muy importante. Entonces, la simbiosis eh, que nosotros necesitamos. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una simbiosis también fundamental y es con una bacteria, ¿cierto? Que se llama la E. coli. Una pequeña bacteria que está en nuestros intestinos, ¿cierto? Y en cierta medida nos puede ayudar. Obviamente también nos puede hacer daño si aumenta mucho. Si aumenta muchísimo de tamaño, pues nos va a hacer daño. Pero eh, en pequeña medida nosotros tenemos esta pequeña bacteria en nuestro intestino y nos ayuda a degradar la comida. Ojo, en pequeña medida, si esta población llegara a aumentar, pues ya cambiaría su relación, ya sería parasitismo y nos haría muchísimo daño. Pero en pequeña medida, cuando está controlada, esta bacteria nos puede ayudar. Nos ayuda muchísimo en la digestión. ¿Listo? Entonces, bien, para el caso de la simbiosis, ¿cierto? Vamos a ver que es necesaria esa relación. Es necesaria. Si dejara de existir alguno de los dos organismos, pues morirían. Ah, bueno, ejemplo. Tenemos aquí al amigo Nemo, ¿cierto? Tenemos acá a nuestro amigo Nemo, quien hace una simbiosis. Ellos viven en las anémonas. Recuerden que las anémonas son animales también. Y entonces las anémonas pueden pasar o transmitir veneno o
también corrientes eléctricas. Y en este caso van a tener, o sea, el pez va a tener una proteína donde va a evitar que se muera, digamos, por lo que saque la anémona. ¿Listo? Las anémonas absorben, ¿cierto? Absorben nutrientes y el pez va a cargar consigo un montón de nutrientes en su cuerpo donde la anémona se va a ver beneficiada. Y el pez se va a ver beneficiado por el refugio que le brinda la anémona para poder vivir. Entonces miren que los dos se ayudan, ¿sí? Entonces si dejara de existir el pez, pues la anémona se vería muy afectada, ¿cierto? Porque ya no tendría la cantidad de nutrientes que el pez le estaría brindando. Y si la anémona dejara de existir, pues el pez se vería muy vulnerable porque los depredadores lo podrían atacar fácilmente, ¿no? Bueno, acá me dicen la abeja y la flor, ¿listo? Eso es una relación también. Habrá que analizar en qué medida es simbiosis y en qué medida es eh, mutualismo, ¿no? Sin embargo, pues la mayoría de personas lo toman como simbiosis. ¿Por qué? Porque creen que si se acaba las flores, el néctar ya no podría vivir la abeja. Y si mueren las abejas, pues las flores ya no podrán vivir. O sea, ¿es mutualismo o es simbiosis? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, ya ponemos ese ejemplo. Eh, Recuerden, en la simbiosis son relaciones que son totalmente necesarias. Si uno muere, el otro muere también. Por ejemplo, nosotros tenemos la palma y, a ver, esperen acá, sí, y el loro oreji amarillo. ¿Sí o no? ¿Listo? Por ejemplo, el loro, el lorito, ayuda a que la planta se reproduzca. Pero como están talando la palma, el loro está en vía de extinción. Entonces miremos algo. La planta no necesita, ¿cierto? La planta no necesita eh, al loro necesariamente, pero el loro sí, por eso se está muriendo. O sea, la planta sí puede ayudarse. Eso podría ser un mutualismo, ¿sí? Pero también podría ser un inquilinismo, un comensalismo. ¿Listo? Ah, entonces miren lo que nos escribe acá Kevin, muy importante. Pues hay otros animales que también hacen el mismo trabajo de las abejas, pero no es tan evidente. Ojo con eso. Entonces, en el caso de las abejas y las plantas, pues no necesariamente es simbiosis. O sea, que sea necesario, no, no va a pasar, ¿listo? Porque si llegasen a desaparecer las abejas, puede pasar que lleguen otros seres vivos a hacer ese trabajo también, como lo hacen los colibríes, ¿no? Los colibríes también son muy buenos polinizadores y ayudan a a la planta. ¿Listo? Bien. Eh, la mayoría de casos que nosotros vemos son mutualismo, o sea, se ayudan las especies, pero no son necesarias esas relaciones para que existan como tal, no. Se pueden ayudar, sí, pero no son necesarias esas relaciones. No son obligatorias para que pueda vivir. O sea, cuando hablamos de simbiosis es que son obligatorias. A los que se han visto esta película, ¿esto qué tipo de relación sería en el caso que existieran, no? Si llegase a existir esto, ¿qué tipo de relación sería?
A los que se han visto la película, ¿no? Simbiosis, ¿por qué? Ah, bueno, acá John Paul me dice, es más y menos, uno se beneficia y el otro se ve afectado. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Ahora bien, o sea, acá en esa película lo hacen ver como una simbiosis. Ahora toca ver si con todo lo que hemos visto hasta el momento, lo consideramos, ¿cierto? Lo consideramos una simbiosis o qué tipo de relación es. Porque se lo come, profe. No he visto la película. Bueno, él se puede liberar más adelante, pero se genera una dependencia entre estos dos, ¿no? O sea, este tipo de individuo como Venom invade a otro organismo, ¿sí? Y no podría ser una simbiosis. ¿Por qué no podría ser una simbiosis? Porque el humano puede vivir sin Venom, ¿sí? O sea, ese humano puede vivir sin Venom. Recuerden que las simbiosis son totalmente obligatorias. Si deja de vivir uno, el otro muere sin duda alguna. O sea, si Venom muriera, eh, la humanidad moriría. No estoy hablando solo del sujeto que tiene ese organismo, sino la humanidad necesitaría Venom para vivir. En el caso de la película, pues no. Entonces, simbiosis no es. Más bien, tiene características de parásito, de invadir para dominar, ¿cierto? Y aprovecharse de la energía del otro. Más bien tiene conductas de ese tipo. ¿Listo? Bien, ahora vamos con unos ejemplos. Ya sabemos la diferencia entre simbiosis y mutualismo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos las abejitas, mutualismo, ¿cierto? Las dos están muy parecidas. También nos sale acá la anémona, ¿cierto? Sale compleja ahí la situación porque sale también ahí la anémona. Pero entonces ya sabemos, ¿sí? Bueno, acá tocaría ver porque los zancudos nos roban sangre y nos pueden pasar transmisión, enfermedades virales, ¿sí? Ah, bueno, el colibrí también entraría al mutualismo, ¿no? Al igual que la abeja, son los casos más comunes. Las aves que se comen los parásitos que tienen este tipo de animales, ¿cierto? Los dos se ven beneficiados, lo desparasitan, le quitan los ectoparásitos y ellas se pueden alimentar. Bueno, acá dicen, profe, si una planta carnívora no come ningún ser vivo, ¿cómo se alimenta? Moscas quedan atrapadas ahí, pero así como tú estás viendo y como hemos visto en diferentes ocasiones, es una planta, ¿no? La planta solo necesita algo para hacer glucosa. ¿Qué es? ¿Qué es lo que necesita? Hola. No, energía, no, va a producir energía. Sí, obviamente va a hacer gasto de energía, pero ¿qué necesita para producir glucosa? Hace un proceso llamado fotosíntesis, pero ¿qué necesita? Bueno, acá Kevin nos dice sol, pero pues no necesariamente puede ser sol. ¿Qué necesita? Luz. Ojo con esto, John Paul ahí no la escribió. Luz. Además de luz, necesita agua y minerales también, que están disueltos en el suelo. ¿Listo? Entonces, las plantas carnívoras pues siguen siendo plantas, también hacen fotosíntesis. Lo que pasa es que se adaptaron para capturar pequeños insectos, moscas, etcétera, para aprovechar esos minerales que no tiene.
Entonces degrada a esas pequeñas moscas e insectos, no para obtener glucosa, porque ya puede hacer fotosíntesis. O sea, no necesariamente es como para obtener glucosa, ¿sí? Sino que más bien para poder hacer la fotosíntesis, para crearla. ¿Listo? Eso podríamos, en cierta medida, tomarlo como un tipo de depredación en las relaciones interespecíficas, ¿cierto? Bien. Y por último, vamos a tener las relaciones, ¿cierto? De competencia. Y bueno, acá las dos se ven pues afectadas, ¿no? En estas relaciones de competencias, pues bueno, puede haber múltiples formas, ¿no? Eh, ¿Y por qué las dos se ven eh, afectadas? Porque las dos especies están disputando de pronto un recurso como la obtención de glucosa, ¿cierto? O de agua o de algo en algún territorio específico. ¿M? Entonces, puede llevar a que las dos especies se destruyan, puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener eh, las hienas, ¿cierto? Y los leones, por ejemplo. Las hienas y los leones. O cuando llegan, por ejemplo, los animales, hay un tipo de animales carroñeros, como los chulos, y llegan perros o lobos a quitarles el alimento, ¿sí? También puede pasar. Entonces las dos están eh, en ese momento mediando, ¿cierto? Por el dominio de la comida. Pero también puede pasar, bueno, acá John Paul está un poco confundido porque él me dice las jirafas peleando por una hembra. Ojo con esto, porque estamos hablando de relaciones interespecíficas, o sea, entre diferentes especies. Si tú me hablas de las jirafas peleando por una hembra, son intraespecíficas, porque son las mismas jirafas peleando con otras jirafas para obtener una hembra de jirafa. Entonces, intraespecífica. Ojo, yo estoy hablando, ¿cierto? De relaciones interespecíficas de competencia. Claro, y me dicen acá, profe, en el mar hay algunas, hay muchas. Digamos, por ejemplo, si hay dos tipos diferentes de peces que se van a comer a un humano, ¿no? Ah, se van a comer a un humano y entonces se pelean por él o se van a comer otra especie diferente. Entonces se empiezan a pelear entre ellos para ver quién gana para quedarse con el alimento. O, por ejemplo, puede pasar que un clan de leones pelea con un clan de hienas para tener un territorio. Pero ojo, tienen que ser especies diferentes. Si yo hablo de un clan de leones peleando con un clan de leones para tener un territorio, eso es una relación intraespecífica porque es la misma especie. Pero si yo hablo de un clan de hienas, que es una especie, con un clan de leones, que es otra especie, ahí sí estamos hablando de competencia interespecífica. Y los dos van a luchar por ese recurso o ese territorio o lo que sea que esté ahí en disputa y los dos van a perder algo, ¿sí? Uno de los dos puede perder, ¿sí? O los dos pueden llevar a que se destruyan las dos especies, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, amigos? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá y son los grandes herbívoros. Por ejemplo, está
Si nosotros tuviéramos en el campo vacas, ovejas y cabras, ¿cierto? ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos vacas, ovejas y cabras en un mismo territorio? ¿Pelean por el territorio de la finca? No, por el territorio de la finca no, sino por el pasto disponible, que es el que les va a dar la glucosa, ¿no? Entonces, entre estas tres especies al tiempo, ¿cierto? Van a lucharse por el pasto, por la glucosa que tiene ese pasto ahí. ¿M? Y entre ellas van a tener un montón de interacciones ahí, ¿cierto? Para poder quedarse la mayoría del pasto que se pueda consumir. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que uno de los tres organismos de los que estamos hablando, ovejas, cabras y vacas, eh, va a dominar sobre los otros. ¿M? Se va a imponer y va a quitarle pasto o zonas de pasto a otro tipo de organismos para que no consuman. Entonces los recursos serán menos para otros. ¿Listo? Pero puede pasar, o sea, no podemos decir, ah, no, la vaca se va a imponer, la oveja se va a imponer. No, sino en uno de esos tres grupos que estamos relacionando va a haber uno que se va a imponer sobre otros, pero ese en otro espacio puede perder también. ¿Listo? Entonces por eso es que las dos se ven afectadas. ¿Listo? Hasta ahí bien, amigos. Preguntas de las relaciones interespecíficas. Son muchas, son muchísimas. Y nos podemos confundir un poquito. ¿Listo? Ninguna, a ver, ninguna pregunta, amigos. ¿Se imaginan hacer un examen de definiciones de esto? Sería súper chévere. O sea, que yo les diga, defínanme qué es epibiosis, tanatocresis, explotación, mutualismo, foresia, inquilinismo. Es más, debería hacerlo en este momento. ¿No? ¿No les gustaría? Un examen así súper nice. Que Dios, ¿qué? Que Dios se lo pague. Listo.
Así están bien, bueno, pero sí va a haber un ejercicio un poco complejo porque tienen que relacionar todo eso. ¿Listo? Entonces, como ustedes vieron, las relaciones intra e interespecíficas son necesarias para que las especies puedan vivir y siempre se dan, ¿cierto? Y siempre se dan. Entonces, eh, resulta que muchas de estas relaciones van a permitir eh, que fluya algo entre seres vivos. ¿Qué será eso que debe fluir entre los seres vivos? O sea, que se pase de un ser vivo a otro. ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que se tiene que pasar de un ser vivo a otro, amigos míos? Hola, chicos, eso ya lo pueden responder, eso ya lo saben. ¿Qué es lo que se tiene que pasar de un ser vivo a otro para que pueda vivir? Muy bien, Kevin. Excelente, Kevin. Glucosa, ¿listo? Glucosa. Porque la glucosa lo que va a permitir es que ya después, posteriormente, se cree energía, se obtenga energía. Entonces, la glucosa es esencial, muchachos. Si las abejas toman néctar es porque necesitan glucosa. Si la gacela es comida por el león es porque el león necesita glucosa. Si el pasto es consumido por esa misma gacela es porque necesita glucosa. ¿Listo? O sea, la glucosa es muy importante. Entonces, chicos, ahí nosotros vamos a empezar a hablar de algo muy importante que se llama la circulación de energía. Nosotros vamos a ver cómo es que se va a empezar a dar esa circulación, cómo es que empieza a transitar toda la energía, la glucosa, de un lado a otro, de un ser vivo a otro, dando como importancia obviamente a las plantas, ¿no? Las plantas resultan muy importantes en este proceso, amigos míos, muy importantes. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a hablar de algo muy importante, nos vamos a ir afianzando con este concepto que es muy, muy fundamental. Se llaman las redes tróficas, ¿listo? Entonces nosotros vamos a ver una red trófica de la siguiente manera, ¿listo? Acá nos sale red alimenticia, vamos a llamarla red trófica, ¿listo? En esa red trófica hay algo que nos están diciendo muy importante, hay algo muy importante que nos están diciendo, ¿listo? Entonces si nosotros miramos acá la imagen, esa imagen nos está diciendo algo muy importante. ¿Qué nos está diciendo esa imagen? Mírenla bien, analícenla, ¿cierto? Bueno, acá me dicen la cadena alimenticia. Sí, acá está la diferencia entre una cadena alimenticia. A mí lo que me interesa. Sí, también tenemos que ver que es una cadena alimenticia. Miren, acá está en rojo, ¿cierto? Que nos relaciona la madre selva, que es una hierba, con el ratoncito de campo y acá el zorro. O sea, si yo solo cojo un hilito y sigo su recorrido, a eso lo voy a llamar una cadena alimentaria, alimenticia. Pero si yo cojo la totalidad de todos los seres vivos que están ahí interactuando, lo voy a llamar una red trófica. La pregunta es, ¿qué me está diciendo una red trófica? Miren bien el dibujo, miren bien las flechitas y me dan la respuesta.
Animales de un ecosistema. No, me está mostrando algo muy importante. Amigos, es muy fácil. Piensen. Ya lo han dicho. Lo acabaron de decir hace un momento. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil lo que está ahí. ¿Qué será? Una interacción entre todos, sí, pero la red trófica me está mostrando una interacción específica. ¿Qué pasa? Obviamente son puras relaciones interespecíficas y ahí sí puede haber muchas relaciones interespecíficas, sí, pero ¿qué es lo que me está indicando la flecha? Miren una flecha, ¿qué me está diciendo? ¿Quién se come a quién? Vea lo que me dice nuestro amigo Forero, ¿no? Entonces me está diciendo que, o sea, la flecha me está diciendo que la abeja se come al lirón y el lirón se come una lechuza y que la madreselva se come un ratón y que el ratón se come un zorro. ¿En serio me está diciendo eso? ¿Quién se come a quién? ¿Eso es lo que me está diciendo esa imagen? ¿Seguro? O sea, la madreselva se come un ratón y el ratón se come a un zorro. ¿Sí? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿O qué me está diciendo? Ah, mire, uf, Kevin hoy está conectado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién va la glucosa? Es decir, la glucosa de la madre selva va a pasar al ratón. Es muy diferente quién se come a quién. ¿M? Y la glucosa, o sea, miren esto, acá hace falta algo muy importante y es el sol. El sol permite que las plantas hagan fotosíntesis y se cree la glucosa. Pero esta glucosa, por ejemplo, puede pasar, miren, a la abeja y ella puede obtener la glucosa desde diferentes plantas. Pero el lirón, ¿cierto? Obtiene la glucosa de las abejas, de la planta también, de esta planta también, y la lechuza asimismo obtiene la glucosa, ¿cierto? De este. Pero el lirón también puede obtener glucosa de este caracolcito. Y el zorro, miren, obtiene glucosa de el lirón. O sea, lo que me está mostrando la flechita es hacia dónde se está dirigiendo esa glucosa. Profe, ¿y qué pasaría si ya no existieran más las plantas? Pues ustedes ya pueden saber qué puede pasar con esa glucosa, qué pasaría con esas flechitas si no existieran las plantas. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, amigos? Básicamente lo que necesito que piensen es, si las plantas dejaran de existir, esta glucosa que está saliendo acá ya no fluiría. ¿Listo? O sea, todas estas flechas que están saliendo de las plantas ya no irían. ¿Y qué pasaría? Pues que el resto de especies morirían. No solo porque, ay, las plantas son importantes por el oxígeno que nos dan, no, sino que no podrían producir glucosa y nos moriríamos, ¿cierto? Entonces, mire lo que nos dice Paula, María Paula. Ya no hubiera, ¿cierto? Hay que revisar esa ortografía, María Paula, pero bueno, ya no hubiera glucosa, ¿cierto? Entonces, si no hay glucosa, chao, amigos, chao. No podemos respirar tampoco. La respiración no es solo oxígeno, sino la respiración también es glucosa, sobre todo es glucosa. ¿Listo? Bien, amigos, preguntas hasta ahí. Y el resto del tema lo explicaré el día viernes con el otro curso. ¿Listo?
Ok, Polisha. Bueno, muchachos, entonces queda menos de un minuto. Esto en cualquier momento se va a cortar. Los amo y nos vemos el viernes. Bueno.